Hola, mi nombre es María Dolores López López, soy de la Universidad Abierta y a Distancia de México, el nombre de mi carrera es Biotecnología, esta es la actividad 2, actividad entregable sobre la filtración, el nombre de mi docente es Yemima Tamara Vázquez Rodríguez, la fecha de entrega es el 6 de febrero del 2021. Filtración. Es una operación unitaria común en diversos procesos de producción, como los alimentarios, donde se busca separar los componentes y el análisis de resultados de laboratorios. Esto sucede cuando el sólido se separa del fluido a través de medios filtrantes, que retienen el sólido, dejando que únicamente pueda pasar el líquido. Características. Para un proceso de filtración es necesario tener en cuenta las características principales del proceso que llevaremos a cabo. Algunos de los criterios más importantes serán los siguientes. La fuerza de filtración, que puede ser por gravedad, centrífuga y presión o vacío. El mecanismo de filtración, por torta, donde la proporción de sólidos será elevada, y de lecho profundo, en la cual sus partículas sólidas serán pequeñas. El objetivo será obtener un líquido limpio de sólidos o un producto sólido seco. El ciclo de operación puede ser continuo o discontinuo. La naturaleza del sólido es donde puede ser una torta compresible si los sólidos son deformables e incomprensibles si están rígidos. Un ejemplo de la filtración lo podemos ver en la imagen, donde el agua y el talco pasarán por un medio de un filtro de papel con talco, en un embudo, esperando que únicamente pase el agua. Para tener una explicación más clara de los diversos criterios, tenemos que tener en cuenta que también se pueden clasificar por tipos de filtración. Esto ya que la fuerza impulsora, mediante la cual el flujo de filtrado será inducido mediante una carga hidrostática, presión sobre atmósfera o vacío aplicando una corriente por encima. El mecanismo de filtración puede darse mediante dos modelos distintos. El primero es cuando los sólidos son detenidos en una superficie de filtración, y el segundo cuando estos sólidos son atrapados dentro de poros o del cuerpo de filtración. La función, donde el fin de la filtración será obtener un sólido seco, el líquido o incluso ambos. El ciclo operacional, donde los filtros pueden ser intermitentes o continuos, pudiendo manejar una presión constante o ciclos variables dependiendo del sistema que vayamos a trabajar. La naturaleza de los sólidos, donde la filtración de tortas presenta una acumulación de sólidos correspondientes a partículas deformables y rígidas. El equipo de filtrado. Por lo general, los equipos que se usan para la filtración están conformados por un soporte mecánico, conductos de entrada y salida para la dispersión y extracción de la torta. La presión puede elegirse al inicio del proceso o después según sea el tipo que se requiera. La mayoría de las veces los filtros usados en la industria estarán operando a vacío o a una presión superior a la atmosférica. Estos podrán actuar de manera continua o discontinua según la descarga de los sólidos. Algo muy importante es que durante un ciclo discontinuo el flujo del líquido será continuo, teniendo que interrumpirse de forma periódica para permitir la descarga de los sólidos. En cambio, cuando es un filtro continuo, tanto la descarga de sólidos como el líquido deben de ser interrumpidos durante la operación del equipo. Es importante conocer que dependiendo del uso del filtro pueden llegar a variar en algunas partes, ya que, por ejemplo, los equipos de filtración para laboratorio están equipados con una bomba de impulsión y un mecanismo regulador de caudal, siendo una réplica en miniatura de un equipo industrial, solo que estos se usarán para procesos más sencillos de experimentación, como el que podemos ver en la imagen, el cual es un equipo de filtrado de laboratorio en miniatura que sería de un equipo industrial. Según la naturaleza de fuerza impulsora se clasificarán diversos tipos de filtraciones, desde sencillas donde solo la gravedad actuará en el proceso provocando que se dure más tiempo, y las filtraciones a vacío, donde serán más rápidas. Además, el medio filtrante será el elemento más importante para la filtración, ya que será el que realice la separación de los sólidos y el líquido. Es por eso que será importante conocer las principales características que estos deben tener, como una resistencia al flujo y la capacidad de retención de sólidos, soportar condiciones del proceso como presión, temperatura y pH,
ser químicamente inertes y nada tóxicos, permitir fácilmente el retiro de la torta completa, ser adaptables al equipo de filtración además de ser fáciles de limpiar, y tener una buena relación de vida útil y costo. Algunos medios filtrantes mayormente usados se pueden clasificar en rígidos y flexibles, siendo común además usar una combinación entre estos dos. Los filtrantes rígidos serán carbón poroso, porcelana, cerámica, alúmina fundida, placas metálicas perforadas, mallas metálicas o de plástico. Mientras que los filtrantes flexibles tendrán al algodón, nylon o polipropileno y el papel. Es importante mencionar también que la torta de filtración se referirá a los sólidos contenidos en el fluido, pudiendo ser residuos blandos, flexibles y deformables. Conforme esta aumenta de grosor, los conductos serán más limitados, llamándose entonces torta compresible. Pero, si estos sólidos son duros y granulares, las tortas no serán afectadas por la presión, llamándose torta incompresible. Esto siempre dependerá según el fluido y el producto esperado, ya que al tratarse de pulpa de frutas puede llamarse torta compresible, mientras que el azúcar o la sal serán incomprensibles, dada la dureza que presentan. Al tratarse de una torta de sólidos compresibles, como antes se mencionó, los canales tienden a saturarse, hasta cierto punto, debido a la cantidad de sólidos. En estos casos se usan materiales con capacidad de ayudafiltros, que consisten en partículas sólidas inertes y grandes que pueden mezclarse con el líquido a filtrar, pasar previamente a la filtración creando una precapa arriba del medio filtrante. Además, los materiales que se consideran ayudafiltros son arena, grava, carbón activado y celulosa. Además de estos materiales, es importante que se mantenga una limpieza constante de los filtros para evitar la saturación de la torta en el sistema. Los equipos de filtración. Dependiendo del tipo de actividad para el que se ha utilizado y teniendo en mente las características y parámetros antes mencionados, existirán diversos tipos de filtros que pueden servirnos para la actividad deseada. A continuación mencionaré algunos con sus principales características. Filtros prensa. Está formado por un acoplamiento de placas separadas por marcos, formando compartimientos en los que se depositarán los sólidos. Cada cámara está constituida por un espacio hueco entre las placas. Las placas y marcos se acoplarán adaptando telas de filtración sobre cada uno de sus lados. La suspensión se introduce en las cámaras por medio de una bomba que aplica la presión, y el líquido pasa por medio de las placas saliendo por una tubería, dejando los sólidos en la placa, mientras que el líquido se recoge en un depósito. Un ejemplo de estos filtros prensa lo podemos ver en la imagen. Ahora, filtros espesadores de presión, también conocidos como continuos de presión, tienen las siguientes características. Su principal objetivo es separar parte del líquido de una suspensión diluida para obtener una con mayor concentración. A pesar de ser parecido al filtro de prensa, como podemos ver en la imagen, este no contiene marco o placas modificadas. En cambio, sus placas llevan canales apareados que forman una espiral. Los lados de sus canales están recubiertos con un medio filtrante entre las placas. La suspensión pasa por el canal mediante presión de manera que una parte del fluido seguirá por el canal hacia el distribuidor múltiple de descarga. En este filtro, las suspensiones o bien sustancias se mantienen en una velocidad rápida para que el canal no sea obstruido, siendo posible que se puedan duplicar la concentración de la suspensión e introducirse en un segundo filtro. Filtros rotatorios. Estos filtros trabajan a una presión constante de vacío de manera continua, donde el flujo pasará a través de una tela cilíndrica rotatoria de la cual será fácil retirar la torta. En este tipo de sistema, la tela se soporta en la periferia de un tambor por encima de donde se estará formando la torta. Estos pueden clasificarse en dos categorías: filtros rotatorios para formación de precapa y los construidos de acero inoxidable. Las cribas de separación de estos pueden variar entre mallas diferentes, ya que estos serán colocados según el proceso que se busque realizar. Cuentan con una operación continua, lo cual ayuda a una limpieza rotativa. Además, proporcionan una mayor capacidad a los estacionarios o vibratorios. Filtro vertical de placas.
Consta de una caja cilíndrica que encierra placas verticales que están apoyadas en un colector transversal ubicado en su parte baja, donde se recogerá el líquido filtrado. Tienen una optimización del tamaño del depósito en relación con la superficie filtrante. Pueden filtrar sobre tela y malla metálica, es decir que en cuanto a sus medios filtrantes puede ser flexible entre los materiales que usa. A diferencia de otros filtros como el rotatorio, se le pueden incluir más placas. Tiene una mayor posibilidad de secar un sólido filtrado mediante inyección de aire y de vapor, además de tener una fácil automatización del equipo. Filtro de bujías. Es un depósito vertical en el cual pueden instalarse diversos elementos filtrantes en forma de bujía, permitiendo reunir la salida de un líquido filtrado en un punto, así como separarlo en diversas líneas independientes. Resulta eficiente para corrientes con bajo contenido de líquido, además de que la filtración tiene lugar sobre la tela. Puede realizar descargas secas de sólidos filtrados, además de descargas húmedas. Trabaja contracorriente con una inyección de aire o líquido, ayudando a la descarga de sólidos filtrados en su sistema. Finalmente, este tiene la posibilidad de aumentar su capacidad con mayor número de bujías, facilitando su automatización y posibilitando un funcionamiento continuo. Aplicaciones de la filtración. La filtración, como vimos antes, puede usarse en diversas áreas de la industria, para crear productos de limpieza, artículos de uso común, alimentos y también en el laboratorio, lo cual ayudará para un mejor resultado en cuanto a los análisis que se hagan o lo que se desee comprobar. Por otra parte, al igual que vimos en el contenido en extenso, los equipos de filtración también son muy usados para la reutilización del agua, tal es el ejemplo del filtro lento de arena, el cual permite la eliminación de turbiedad del agua, bacterias, virus y metales pesados que llegan a ser contaminantes para el agua dulce. Además que al tener un diseño simple, puede ayudar a las poblaciones pequeñas en muchas ocasiones. Además de estas ventajas, puede presentar algunas desventajas que son muy importantes de atender, ya que requerirá un flujo constante de agua, necesidad de un mantenimiento regular y equipo para monitorear parámetros físicos y químicos. A continuación veremos algunas ventajas y desventajas de estos. Ventajas. Pueden deshidratar y comprimir la mayoría de los sólidos, además de que al existir gran variedad de ellos, permite que sea más fácil encontrar uno adecuado a nuestras necesidades. Pueden llegar a tolerar altas presiones según el material con el cual estén trabajando. Se adaptan a diversos tipos de líquidos y materiales, además de que algunos pueden realizar más de un ciclo, pudiendo ser continuo o discontinuo. Desventajas. Muchos de estos filtros tienen un precio elevado, tanto en la instalación como en el mantenimiento de los mismos. No todos los filtros pueden llegar a usarse para todas las sustancias, dado que algunas tortas pueden ser más compresibles que otras, y en dado caso, algunas pueden llegar a saturar los canales. Por último, en algunos casos en filtraciones, pueden no llegarse a comprimir los sólidos esperados, de tal forma que es necesario un mantenimiento constante. Con esto doy fin a mi presentación sobre el equipo de filtrado y la filtración. Gracias.